Bien, el ejercicio que proponemos a continuación tiene que ver con vectores aleatorios. Vamos a suponer que la función de distribución conjunta de las variables aleatorias x y y está dada por la siguiente expresión. F de x, y es igual a 6 por 1 menos y si x está entre 0 y 1, y también entre 0 y 1 con x menor o igual que y vale 0 en otro caso. En primer lugar, queremos calcular la probabilidad de que x sea mayor que 1/2, dado que y es menor que 3/4. Para resolver este problema, entonces, ¿qué debemos nosotros hacer? Primero que todo, debemos recordar lo que es una probabilidad condicional. Entonces, aquí nosotros tendríamos que la probabilidad de que x sea mayor que 1/2, dado que y es menor que 3/4, pues va a ser igual a la probabilidad de que x sea mayor que 1/2 y y sea menor que 3/4 sobre la probabilidad de que y sea menor que 3/4. Para proceder a calcular estas probabilidades, lo primero que tenemos que mirar es cuál es la región para la cual la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula. Entonces, tenemos que, en este caso particular, la función de densidad de probabilidad conjunta, vamos a ver cuál sería la región, aquí x, y, entonces tanto x como y varían entre 0 y 1, 0 y 1. La variable aleatoria x menor o igual que y, entonces pintamos la recta x igual a y, x igual a y tendríamos entonces la región sobre la cual la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula, sería entonces, si tomáramos aquí el punto 1/2, 0, 1/2, 0 no satisface la inecuación de que x sea menor o igual que y, entonces la región va a ser la que queda por encima de la recta x igual a y. Entonces esta resulta ser la región donde f de x, y no se anula. Bien, ahora nos están preguntando por la probabilidad de que x sea mayor que 1/2 y y menor que 3/4. Entonces tendríamos acá 1/2, este de acá también sería 1/2, 3/4, estaríamos por acá, 3/4 y 3/4. Entonces nosotros queremos que x sea mayor que 1/2 y y sea menor que 3/4. Entonces eso estaría indicando, voy a pintar la región acá, la región sobre la cual tengo que integrar para verla más claramente. Sería x, y, aquí tendríamos 0, 1, 0, 1, ¿sí? Y tendríamos acá, entonces, x igual a y, este sería 1/2, por aquí 3/4, esta 1/2, aquí 3/4, y entonces nos están diciendo que x tiene que ser mayor que 1/2, pero que y tiene que ser menor que 3/4, o sea que mi región de integración va a ser esta, para el cálculo de la primera probabilidad, la que aparece en el numerador. Entonces sería esta. ¿Sí? Entonces aquí estaremos obteniendo que la probabilidad de que x sea mayor que 1/2 y y sea menor que 3/4 corresponde entonces a la integral doble
sobre esta región de integración, la región rojita. Esta región. ¿Y qué sería lo que tendríamos que integrar? Pues lo que tenemos que integrar es la función de densidad de probabilidad conjunta, f de x, y, de x y de y. ¿Listo? Entonces ahora vamos a mirar a qué correspondería esta integral. Entonces me quedaría la integral entre, el x estaría variando entre 1/2 y 3/4. Entonces integral entre 1/2 y 3/4 de, y la y estaría variando entre 1/2, ¿no es cierto? Perdón, aquí estaríamos variando, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacer, bueno, da lo mismo, pero esto es igual a la integral entre 1/2 y 3/4 la x, y la y entonces estaría variando entre x y 3/4. X y 3/4. Entonces, ¿de qué cosa? Estaríamos entonces integrando la función de densidad de probabilidad conjunta, que es 6 por 1 menos y. 6 por 1 menos y, esto sería de y de x. O también se puede mirar cómo hacemos variar el y entre 1/2 y 3/4. Entonces, igual a la integral entre 1/2 y 3/4 de, sería el y el x lo hacemos variar entonces entre 1/2 y y. 1/2 y y. ¿Sí? Y esto sería de 6 por 1 menos y de x y de y. Cualquiera de las dos integrales va a dar exactamente lo mismo. Si se hace el cálculo y si no cometí errores, esta integral nos va a dar 0.0625. Ahora necesitamos calcular la del denominador, que es la probabilidad de que y sea menor que 3/4. Entonces, si ustedes observan, eso correspondería, aquí vamos a ver con esto, y menor que 3/4 correspondería, entonces y es el que va a ser menor que 3/4, correspondería a la integral sobre esta región, ¿no es cierto? Entonces tendríamos, veamos a ver qué sería lo que tendríamos, la probabilidad de que y sea menor que 3/4 va a resultar entonces igual a la integral, y entonces ahí tendríamos y estaría variando entre 0 y 3/4. 0 y 3/4 estaría variando la y. Perdón, voy a bajar esto. Probabilidad de que y sea menor que 3/4 es igual entonces a la integral entre 0 y 3/4, esa sería la y la x estaría variando entonces entre 0 y y. ¿Sí? Integral entre 0 y y de 6 por 1 menos y de x. Esta integral, si no cometí errores, da 0.84375. Y en consecuencia, ¿de dónde? Entonces ya tenemos el cálculo de la integral de la probabilidad pedida, que es la probabilidad de que x sea mayor que 1/2, dado que y es menor que 3/4, es igual entonces a este cociente, 5 sobre 0.84375, y esto es igual a 7.4074 por 10 a la menos 2. Bueno, esa sería entonces la respuesta a la primera pregunta.
Para contestar la segunda pregunta, entonces tenemos que recordar un concepto bien importante, que es el concepto de lo que significa función de densidad de probabilidad condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y. Entonces, recordamos, voy a dar la definición para saber cómo debemos proceder para resolver este ejercicio. Entonces, sean x y y variables aleatorias, ¿sí?, con función de densidad de probabilidad conjunta f. ¿Listo? Entonces, se define la función de densidad de la variable aleatoria. Se define la función de densidad de probabilidad condicional condicional de la variable aleatoria x, dado que y es igual a y, ¿sí?, como sigue. Entonces, ¿cómo lo vamos a definir? Entonces, como sigue. Entonces, simplemente f x y está definida como la función de densidad de probabilidad conjunta de las dos variables sobre la marginal de la y función. Y esto para todo y con f y de y estrictamente mayor que 0. Bien, entonces la función de densidad de probabilidad condicional de una variable aleatoria x, dado que y es igual a y, está definida de esta manera. Observen que tenemos una condición, está definida para todos los y para los cuales f y de y es mayor que 0. Para los para los cuales f y de y es 0, esta función no está definida. Entonces, para poder resolver el problema que nos están proponiendo, que es probabilidad de que y sea mayor o igual que 3/4, dado que x es igual a 1/2, ¿sí?, entonces, en ese caso, tendríamos que intercambiar los papeles de x y de y, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tendríamos acá, entonces, para el ejercicio propuesto, se necesita calcular lo siguiente. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos calcular? Sería f de y x, ¿sí?, que sería entonces f de xy sobre fx de x, y esto para x con fx de x estrictamente mayor que 0. Entonces, lo primero que vamos a hacer es mirar cuál sería la función de densidad marginal de la x. Entonces, se sabe que la función de densidad marginal de la x se puede calcular como la integral de menos infinito a infinito de la función de densidad de probabilidad conjunta f de xy, e integramos con respecto a y. Entonces, vuelve y juega. Miramos a ver cómo calculamos esta integral. Entonces, lo primero que uno observa es, voy a volver a pintar la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula, x, y. Entonces, aquí tendríamos esto, 0, 1, esto que es x igual a y, y ya sabemos que la región corresponde a esta de acá. Esa es la región donde la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula.
Entonces, nosotros observamos que esta función marginal va a estar definida siempre y cuando la x esté entre 0 y 1. Entonces, aquí tendríamos que esto va a tomar un valor diferente de 0 si el x está entre 0 y 1. Si el x se sale de esa región, pues la función va a valer 0. 0 en otro caso. Y tenemos que integrar con respecto a y, pero la función de densidad de probabilidad conjunta no se anula siempre y cuando el y varíe entre x y 1. Entonces esto me va a dar integral entre x y 1 y la función de densidad de probabilidad conjunta es 6 por 1 menos y de y. Entonces esa sería la función de densidad de probabilidad conjunta. Entonces esto, si hacemos el cálculo, nos va a dar 3x al cuadrado, ¿sí? Menos 6x más 3, si x está entre 0 y 1 y va a valer 0 en otro caso. Entonces observamos que en este caso que nosotros tenemos que calcular la función de densidad de probabilidad conjunta de la variable aleatoria, necesitamos calcular la probabilidad condicional de la función de densidad de probabilidad condicional de la variable aleatoria y, dado que x es igual a x, en el punto medio, porque ese es el que me están pidiendo acá, en la parte B del ejercicio. Entonces, como lo quiero calcular en el punto medio, pues está definido porque ahí la función de densidad de probabilidad función de densidad de la variable aleatoria x no se anula. Entonces, en este caso, entonces nosotros estamos obteniendo que entonces lo que nosotros estaríamos obteniendo acá, entonces se tiene entonces que para todo x entre 0 y 1, la función de densidad condicional de la variable aleatoria y, dado que x es igual a 1 medio, está definida. Por consiguiente, entonces, ¿qué sería lo que nosotros estaríamos obteniendo? Pues sencillamente está definida. Entonces, por lo tanto, está definida y es igual a lo siguiente. Entonces, lo que nosotros tendríamos acá es que la función f, y, x, y, 1 medio es igual a f, 1 medio y sobre fx evaluada en 1 medio. ¿Y eso qué nos estaría dando? Pues se nos estaría dando sencillamente fx en 1 medio da 3/4, entonces esto daría f 1 medio y sobre 3/4 y f 1 medio y es igual, vamos a ver a qué nos quedaría igual, simplemente reemplazamos acá, sería f1 medio y, sería entonces 6 por 1 menos y si y está entre 1 medio y 1. Entonces esto daría 6 por 1 menos y si y está entre 1 medio y 1.
y 1 y valdría 0 en otro caso. Y por lo tanto, ¿de dónde? Entonces, lo que tendríamos es que f, y, x, y, 1/2 va a ser igual, entonces, a 8 por 1 menos y, si 1/2 es menor que y es menor que 1 y 0 en otro caso. Ya teniendo la función de densidad de probabilidad conjunta de esta variable, entonces la probabilidad de que y sea mayor o igual que 3/4, dado que x es igual a 1/2, pues nos va a dar igual. Entonces lo que hacemos es aquí hacer los mismos cálculos que hemos hecho siempre, pero con esta función de densidad de probabilidad condicional. Entonces esto nos estaría dando la integral de 3/4 a 1 de 8, 1 menos y esto integral con respecto a y. Y eso estaría dando, vamos a ver cuánto nos estaría dando esa integral. Daría 8 y menos y cuadrado sobre 2. Esto cuadrado entre 3/4 y 1. Me estaría dando 8 factor de 1 menos 1/2 menos 3/4 más 9 sobre 2. Y esto estaría dando 8, 1/2 menos 3/4 más 9 sobre 32. Y esto estaría dando 8, 16 menos 24 más 9 sobre 32. Y esto estaría dando 8 por 1 sobre 32, si no me equivoqué. Entonces 1/4. Bueno. Bien. Listo. Por favor.